Bien. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. El mínimo o digamos la mínima reacción de nosotros al estar en este lugar es de gozo, de paz, ¿verdad? Alegría porque nos encontramos con un motivo de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Pero yo también me gozo al verlos. Yo también me gozo estar en este lugar y hace falta, como decíamos en estos días, hace falta cuando uno no llega a este lugar, ¿verdad? Y no es que uno se convierta en una persona religiosa, sino que el Señor nos manda en su palabra a congregarnos. Amén. Y es por esa armonía que se siente y ese disfrutar de poder sonreírle, darle una palabra a nuestro amigo, nuestro hermano en Cristo Jesús. Nosotros hemos venido tratando una serie que habla de nuestra fe y la estamos abordando a partir de la experiencia que ha tenido cada uno de nosotros a través de ella. Amén. En el día de hoy he titulado esta reflexión como peticiones concedidas, porque a través de mi andar, a través de mi vivir diario, he aprendido que el Señor siempre nos responde. Amén. Amén. Siempre el Señor nos da una respuesta, así esa respuesta no sea la que nosotros estamos esperando, o más bien como nosotros la estamos esperando. Pero Él siempre concede esa petición cuando tú clamas, como decía la alabanza, clama y yo te responderé. La importancia de la fe en nuestra vida, por así decirlo, en nuestro caminar, la manera como nosotros, ¿verdad? Vivimos la fe a través de las pruebas que se nos presentan diariamente. Yo podría mencionar algunas que a nivel de congregación hemos experimentado, la pérdida de algunos familiares. Solamente la semana pasada, nuestra hermana Beli, ¿verdad? Vio partir a su esposo. Pero hemos tenido mucho, la hermana Ubaldina, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido una pérdida. Hemos tenido también una relación que ha terminado o ha tenido inconvenientes. Todos pasamos por pruebas y dificultades. Si yo me pongo a hablar de esa experiencia donde mi fe se ha visto tocada desde la edad de 19 años que tengo ese conocimiento y mirando cómo el Señor y tratar de confiar en Él, podría decirle que primero fue el hecho de estar casada por 3 años y no tener bebé y que los médicos encontraran una cosa hoy, una cosa mañana y yo decir, no, yo basta, Señor, que se haga tu voluntad. Y salí embarazada. Pero después de ese embarazo, tener que ver a ese hijo anhelado fallecer. Entonces tú te quedas como que en shock y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y he tenido una cantidad de situaciones donde mi fe, por así decirlo, se pone a prueba. Mi esposo, cirugía, mi madre, mi hermana, mi única hermana, fallecer a la edad de los 48 años. Y creo que yo no soy la única. Todos hemos pasado por medio de él. En medio de la pandemia, nuestros hijos se pusieron un poco inestables. El encierro, vinieron problemas que hay que buscar al psicólogo. En fin, todos nosotros hemos pasado por pruebas y dificultades. En estos días escuchaba precisamente al pastor Dante Heber que decía, la fe precisamente no le garantizaba, y voy a parafrasear un poquito lo que él decía, la fe no le garantizaba a él pasar por el medio de la prueba o del dolor. Pero de lo que él sí estaba completamente seguro es que la fe le garantizaba a él
que Dios estaría en cada momento de su vida. Y es que es lo que nosotros, o lo que yo en esta mañana quiero transmitir a cada uno de ustedes, porque es lo que yo he vivido. En mi vida o en mi andar diario como cristiana, he podido verlo y he podido aprender cómo hacerlo, de qué manera soportar muchas veces aquellas situaciones de dolor que uno no quiere. Ustedes han escuchado la frase, todo obra para bien. La hemos escuchado, ¿verdad? Y a veces nos parece como esto que está pasando va a obrar para bien. ¿De qué manera podría obrar? ¿Por qué? Porque hay momentos buenos, pero hay unos que no son tan buenos, ¿cierto? Y tú dices, ¿cómo esto va a pasar? Sin embargo, tenemos fe que las cosas van a suceder porque creemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Por dos razones. Número uno, cuando tú tienes al Señor por encima de todo, lo tienes en primer lugar. Y número dos, ¿verdad? Cuando sabes que ese propósito que Él tiene, si tú lo conoces, se va a convertir en tu sueño y vas a luchar por Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, y vamos a leer algunos versículos. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Vamos a leer hasta allá, hasta el 6. En este texto nos menciona una palabra y dice, no te impacientes. Los seres humanos, por lo general, somos pacientes, ¿cierto? No, somos impacientes. Todo lo queremos ya. Y eso lo hacemos a diario. Aún en nuestro hogar decimos, hazme el favor, habla Jehová, hazme el favor, cógeme aquí este objeto. Y pasan 2 segundos. No, tranquilo, yo lo hago. Porque queremos que suceda, ¿cierto? Que sea inmediato. Impacientarnos, pues precisamente eso causa impaciencia, perdemos la paciencia. Una persona impaciente es efectivamente la que quiere que ocurra inmediatamente las cosas. Los pensamientos no siempre son pensamientos positivos, son pensamientos negativos. Tiene actitudes que quiere manejarlas con rapidez. ¿Hay de estas personas en este lugar? Aleluya. ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos produce esa impaciencia? Estar en un banco, esperando una fila, ¿cierto que sí? Cuando vamos a recibir un diagnóstico, somos impacientes y lo queremos leer ya, a ver qué salió, ¿cierto? Lo hemos experimentado. Una cita médica. Esperar, estoy hablando a los esposos, esperar a la esposa que se maquille. O cuando queremos compartir un momento y vamos los dos a shopping, pero él está por un lado y nosotras todavía, vean, observando. Cierto que eso nos produce un poco de impaciencia. O de pronto cuando el esposo va a hacer la vuelta y nosotros tenemos que esperarlos a ellos, entonces eso a nosotros nos produce impaciencia. Pero la Biblia ya nos da un consejo, como en la Biblia, en el texto, ¿verdad? El libro de los Salmos también nos da un consejo y dice, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nosotros podemos hacer de todo menos
impacientarnos. Ahora, esta impaciencia tiene que ver con algo que es paradójico, contradictorio y tiene que ver con la confianza que tú y yo tenemos que tener en Dios para que las cosas de Él sucedan en el tiempo que Él lo quiere, que Él lo amerita, ¿verdad? Cuando las cosas no suceden es porque el Señor nos tiene algo mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando las cosas no suceden es porque sencillamente tienes que meterte en tu cabecita que no es el tiempo, que no era eso para ti, que no era lo que te convenía. Si nosotros tratamos de impacientarnos y de ir en contra de la corriente, nos va a faltar. Ahora, aquí dice que no te impacientes en contra de aquellos que en los que prosperan. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado porque vemos que a nuestro vecino le va bien? Y mira, yo soy cristiano, yo hago, pero no me va bien. Y en cambio él que no va a la iglesia, que esto, cierto que sí, a veces cometemos el error de hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Y Dios siempre, quiero que sepas en esta mañana que Dios siempre está en acción. Él no está quieto, Él siempre está trabajando en nosotros. Entonces, quiero en esta mañana que podamos llegar a esa conclusión y aunque no es fácil, les confieso que no es fácil porque en estos días uno tiende a volverse impaciente también con lo que escucha. En estos días, mi mamá está viviendo un proceso y los médicos, ¿verdad? Dicen, vamos por esta etapa, vamos por esta etapa. Y eso lo que hace traer a uno es una ansiedad y el impacientarse y convierte a uno en estrés. Entonces tú te calmas y dices, Señor, yo confío en tu tiempo es perfecto. Amén. ¿Sí? Y uno tiene que tomar decisiones y tiene que aprender a discernir porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Cuándo tú debes actuar, cuándo debes quedarte quieto, cuándo debes hacer lo bueno, lo correcto y evitar lo incorrecto. Si algo he visto en mi andar en la fe, precisamente, o si algo he aprendido, es que Dios siempre, escucha bien, hermano, hermana que tú me escuchas, Dios siempre cumple. Siempre cumple. Eso no es una frase de cajón. Es cuando tú te conectas con Él y empiezas a vivir este proceso y empiezas a escucharlo y que Él quiere evitarte tantas cosas y esto va trayendo paz a tu vida. Ahora, no es fácil, es saber vivir el día a día, es vivir un día a la vez. Ustedes saben cuando dice cada día trae su propio afán. Esos días han sido duros, pero he aprendido a vivir el día a día. Amén. Ahora, nosotros no nos debemos detener. Más bien preguntemos a Dios, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Amén. Amén. Y me detuve por un momento a empezar en estos más de 20 años, más de 25 años que he estado en los caminos del Señor y he visto, wow, y me di cuenta cómo me ayudó Él en mi primera prueba, en mi segunda prueba, en mi tercera prueba y quién sabe en cuántas no me he dado cuenta, pero me di cuenta que Él ha estado allí. Ahora, ¿qué es lo que me ha hecho a mí, a Dina, continuar creyendo en el Señor, continuar para poder ver todo lo que Él provee, todo lo que Él me da y todo lo que en Él se cumple? Y lo dice la palabra. Yo me sentí muy identificada con este verso o con estos versos. Y la primera parte de recomendación que hace el salmista aquí es, confía en Jehová. Amén. Confía en Jehová. Cuando tú recibes un diagnóstico o cuando tú recibes una noticia que no es de tu agrado, tú lo primero que haces es temblar, tener miedo, ¿verdad? Y decir, ¿y
me toca esperar en Dios y sabes que la fe está allí, pero no sabes de qué manera manejar ciertas situaciones. Y aunque tú tengas una vida y una trayectoria, aunque veas al Señor actuar, vienen pensamientos a tu vida, si lo va a hacer conmigo, no lo va a hacer conmigo, cuál va a ser la voluntad de él de ti. Cuando los niños están pequeños, nosotros lo vemos. Ellos confían mucho en nosotros los padres. Y tú los has visto que ellos, tú puedes llegar y si tú simplemente abres los brazos, puedes estar en una altura que ellos se lanzan, porque saben que el papá o la mamá los va a recibir. Eso me hace pensar en Dios. Por eso me hace confiar en Él. Él no va a permitir que a ti te dañe. La obra de sus manos, Él no va a permitir que tú seas dañada o dañado. Amén. Las luchas que tú vivas, eso no va a impedir que el Señor esté contigo en medio de ellas. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Todos nosotros somos obras del Señor. Y sé que en esta mañana Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No nos va a desamparar por cualquier situación que estés pasando. Cuando tú dices, creo que todo saldrá bien y lo declaras, es difícil, sobre todo cuando estás pasando por malos momentos. Es como cuando tú vas por una vía y tú vas controlada, pero de pronto ves el bache, ¿verdad? Y tú desvías, ¿cierto? Para no caer ahí. Cuando tú vas recto y estás feliz, pero vienen situaciones a tu vida, te cuesta confiar. Les decía que hoy vivo una situación con mamá que no es nada fácil, pero la fe que tengo en el Señor, el confiar en Él, me ha permitido creer que todo saldrá bien. Uno de los pensamientos cuando me enteré del diagnóstico de mi madre fue decirle al Señor, no quiero que sufra, porque es un diagnóstico bastante fuerte. Los médicos me explicaron detalladamente lo que ella iba a vivir. O sea, su proceso es un cáncer o un tumor cerebral. Entonces, no es nada fácil. Mamá se iba a ir deteriorando y eso es lo que ha sucedido hoy. Dejar de comer, dejar de hablar. Pero yo sigo confiando en el Señor. Y en esta mañana quiero decirte, no la veo angustiada, no se queja del dolor. Mamá no está sufriendo. Me hace falta, pero no está sufriendo. Confié en Él y Él está cumpliendo. Y es que tú y yo podamos ver al Señor en cada detalle. Hay personas a su alrededor que están ayudando que ella tenga calidad de vida, por así decirlo. En los momentos en que ella estuvo orientada y que el Señor me permitió estar con ella, la disfruté. Me reí de sus ocurrencias y hoy le doy gracias a Dios por lo que me permitió vivir al lado de ella. Es increíble que esto que les estoy contando obra para bien. Pero es así. Obró para bien. Por mucho tiempo, y no les miento, por mucho tiempo estuve detrás de un traslado. Yo creo que ustedes, quienes me conocen, hace 4 años me trasladaron. Y yo confié en el Señor y dije, se logró, llegó el tiempo. Y yo confié en la promesa que Él me había dado. Pero lamentablemente hay gente que no se pudo dar con el paso del tiempo. No se logró, ¿verdad? Faltó un documento, no se logró. El segundo intento dije, bueno, después será.
Esta vez le dije a mi ente territorial, mi mamá está en esta condición. Hermanos, no les exagero. Cuando por teléfono a un hombre que no conozco, que no conocía, le dije, necesito trasladarme porque mi mamá está en esta condición, me faltó un documento. Ese hombre sin conocerme, pero Dios le había tocado su corazón. Me dijo, venga, traiga el documento, está todavía tiempo para entrar en el proceso de reclamo. Y para la gloria de Dios, pude conseguir por tercera vez mi traslado a otro ente territorial. Y ahora sí ha estado en el proceso. Entonces nos damos cuenta que todo obra para bien. Yo le decía a mamá, mamá, tú eres tan guerrera que hasta en la última instancia tu vida ha servido para ayudar, como decía ella, para ti todo. O como dice, para ti todo. El secreto de aprender a confiar en Dios está en una palabra que nuestro pastor mencionó la vez anterior, en nuestro mensaje anterior, y es conocerlo. Allí está el secreto. En conocerle realmente. Siempre cumple. No sé cómo lo hace Dios, pero Él siempre cumple. Me trasladaron, me enviaron al correo el lugar para donde voy. Como les digo, eso está en un proceso donde son 4 pasos y ya yo estoy en el tercero. La segunda recomendación que nos hace las escrituras dice, haz el bien. El primero, confía en el Señor que Él hará. El segundo, o la segunda recomendación, hacer el bien. Pero utiliza una palabra, haz, es un mandato, una orden. Y cuando es una orden, para nosotros debe ser una obligación, es más que una recomendación. Nuestra mente debe estar conectada al que si no lo quieren hacer, nosotros sí tenemos que hacer el bien. Cuando yo les comentaba ahorita que mi traslado no se dio, el primero, es porque precisamente gente que no es temerosa de Dios aprovecharon un tiempo de pandemia para desviar mi documentación. Y cuando quise reaccionar, el tiempo había pasado porque ellos lo hicieron para darle ese lugar a otras personas. Y a veces uno no entiende, ¿verdad?, la maldad del hombre. Pero ¿sabe qué me está diciendo el Señor aquí? Yo pude demandar, porque yo tenía el documento donde yo pasé mi concurso. Pero pensé, todo obra para bien. Algo mejor tendrá el Señor para mí. Y no fue fácil, o sea, no fue fácil porque yo me alegré. Y yo dije, wow, lo conseguí. Y después no tenerlo, no fue fácil. Pero uno con el tiempo va diciendo y va creyendo en el Señor y va haciendo el bien. Yo continué en mi ente territorial, haciendo mi trabajo con pasión, haciendo el bien a los chicos, así ellos no lo hayan hecho. Pero tú y yo tenemos que estar enfocados en hacer lo bueno, porque es una recomendación. El Señor nos manda a hacer lo bueno. Quiere recordarte que siempre tratemos de dar lo mejor de nosotros. Y esto está relacionado, sabes, que no contigo mismo, sino con el prójimo. Tremendo. Porque cuando tú quieres algo, tú lo alcanzas, pero cuando tú tienes que soltar algo y dárselo a tu hermano, a tu amigo, al prójimo, ¿cierto que es difícil? O cuando alguien te ha herido, te ha dañado, para tú hacerle bien a esa persona, perdonarle, ¿cierto que es difícil? Y entonces yo perdono, pero no olvido. Porque está el pensamiento allí, dice que perdonaste, pero cuando lo ves, trae ese recuerdo donde tú derramaste lágrimas por el daño
por las palabras hirientes que mencionó esa noche, esa tarde, en ese lugar. ¿Cierto que sí? Muchas veces nosotros cometemos errores, cometemos pecados, nos equivocamos. Y yo leía sobre el salmista, perdón, sobre el rey David. Él dice en Hechos 13:22 dice que él era agradable, que era fiel, pero también dice, sin embargo, él cometió un error, cometió pecado, cometió adulterio. Y este hombre quiso ocultarlo. Pero después, él oró a Dios, se arrepintió, confesó, aprendió de sus errores y él siguió, dice que siguió sirviéndole al Señor. No solamente hacer el bien está relacionado con las cosas correctas que hagamos o está relacionado con el prójimo, sino también está relacionado con qué haces tú para el Señor, tu servicio, lo que tú le brindas a Él. Porque cuando no hacemos lo bueno, nos es contado como pecado. Cuando nosotros nos negamos a llevarle la palabra de Dios a un hombre porque lo preferimos antes de ver televisión, eso nos es contado como pecado. Cuando nosotros negamos, ¿verdad? Un plato de comida, darle agua, darle de beber, es nos contado como pecado. Aquí la escritura nos hablaba de que David le siguió sirviendo al Señor. Qué bonito es que nosotros en medio de todo sigamos sirviendo al Señor. Como les decía ahorita, a mí no me salió el traslado y ahora por eso no me iba a enojar y iba a tratar mal a los niños. No, seguía haciendo mi trabajo con amor, con pasión. ¿Por qué? Porque me agrada. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debo tratar bien, que debo hacer bien. Y qué bonito que uno pueda enseñar. No solamente las clases académicas de la asignatura, sino qué bonito cuando yo puedo compartir del Señor con mis estudiantes. Afortunadamente lo puedo hacer, ¿verdad? Por 30 años sirviendo en esta escuela, por 30 años, tratando de dar lo mejor, haciendo el bien. Y desde la edad de 19 años, estoy tratando de dar lo mejor a Dios. Y me falta, pero sigo confiando en Él y seguiré haciendo el bien, porque es lo que Él me ha recomendado, hacer lo correcto. Amén. Hacer el bien, recuerda que tiene que ver con ese amor, como les decía ahorita, que sentimos hacia el prójimo. Es todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Es ver la necesidad en el otro y poder proveer. Por tercer aspecto, es uno de los que me encanta y disfruto en el Señor, dice, deleítate. El salmista aquí nos dice que nos deleitemos. Y es lo que yo hago con el Señor. Recuerden que es mi vivencia del día a día, poniendo a prueba mi fe. Viendo que el Señor cumple en cada situación que vivamos. Hoy simplemente tomé 2 aspectos que estoy viviendo, pero si yo tomara todos los anteriores. Cuando yo pienso en la palabra deleitar, pienso en algo delicioso, ¿cierto? En algo que podemos disfrutar, en algo que podemos saborear. Piensa por un momento en esa comida que te encanta cuando la estás probando. Las sensaciones que te producen. No sé por qué siento que alguien se imaginó un chicharrón por ahí con yuca. ¿Cierto que sí? Y no lo saboreamos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que yo, pero le voy a comentar mi experiencia.
¿Ustedes saben cuál es la parte que yo más disfruto? La adoración. Me deleito en la alabanza y cada vez disfruto más a través de la alabanza la presencia del Señor. Amén. Porque es ese momento donde pienso en que Él está allí, en que le estoy hablando a Él, en que le estoy adorando, le estoy cantando. Y quizás muchos dirán, uy, esa hermana sí es llorona, pero soy sensible a su presencia. Amén. Es la parte que más disfruto. Ay, hermana, ¿y usted no disfruta la palabra? Claro. A través de su palabra me hace entender en esos momentos cómo debo yo proceder y cómo debo caminar, así no me agrada, así no me gusta. Es morir a esto. Claro que me gusta su palabra, claro que me gusta aprender, pero el momento donde yo me deleito y me lo disfruto es a través de la alabanza. Amén. Es increíble la sensación. Es increíble, sin exagerarle, cómo mi corazón se acelera al sentirlo. Es algo indescriptible. En mi rol como docente, comentándole de todos los años que he vivido, que he tenido, y que a través de mi traslado pienso en eso que he dejado o que voy a dejar. ¿Sabes cuándo me deleito? Y aquí hay compañeras mías, colegas, maestras. Es ese momento donde tú te pones de pronto a explicarle a un estudiante y cuando tú terminas de explicarle, la cara de satisfacción del chico o la chica donde dice, me la pillé, la sé toda, ya sé, páseme al tablero y tú haces esa pregunta y ellos te responden y están inquietos, eso es lo mejor. En ese momento puedes tú disfrutar de lo que el Señor te ha dado. Esa manera de enseñar, pero ¿cuál es lo que más disfruta? Cuando el chico entiende y cómo él pone en práctica ese conocimiento. Es lo más maravilloso. Cuando tú has pasado por dificultades, por ejemplo, donde las cosas no te salen tan perfectas y piensas en que Él te va a proveer, cómo te goza, ¿verdad? ¿De qué manera lo haces? Cuando hay una frase que dice, sé que fuiste tú, algo así, lo he escuchado. Te sale con una sonrisa de satisfacción porque recibiste de pronto la llamada, usted estaba esperando, mira, me estoy llamando para este empleo, no sé qué, usted me dio la hoja de vida y tú te quedas. Entonces dice, no lo esperaba, dice, sé que fuiste tú. Y la satisfacción donde tengo un Dios que lo provee, que lo da todo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde y sé vivir abundante, ¿verdad? ¿Quién dijo esta frase? ¿El apóstol? Me identifico. Hay momentos donde les confieso que no he tenido siquiera que comer. Y ahí está la provisión. Y he tenido momentos, porque fácil es cuando todo te va bien y tú alabas, disfrutas. Pero cuando ves que las cosas no te están saliendo bien, hermano, les invito a que nos deleitemos en el Señor. Porque Él te dará la salida. Él cumplirá. Por eso es que yo le he titulado a este mensaje peticiones concedidas. Porque en cada una de ellas, hermana, pero es que usted salió embarazada, pero perdió su hijo. Sí, los médicos decían que yo no iba a tener más y ahí está esa princesa hermosa, dedicada al Señor de mi vientre. Hermana, sí, ahí está, él enfermó, fue operado de corazón, vivimos una prueba dura, él no se quería operar, pero el Señor hizo grandes cosas en esa UCI.
Amén. Lo que decía, la fe no te garantiza, hermano, que tú no vas a pasar por el dolor. Es la manera como tú sabes que Dios está ahí y lo vas a enfrentar. Entonces, en esta mañana, deleítate. Amén. Deleítate, porque he aprendido en los roles de mi vida como maestra, como amiga, como vecina, como madre de familia, como esposa, lo que es el dolor. Y trato de darle una palabra de aliento a mi familia en estos momentos que han tenido tanta pérdida. Sí, yo estoy pasando por un proceso con mamá, pero hay hermanos que no han perdido una hermana, sino 4. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mi momento de deleitarme, la alabanza. Hay una alabanza que, bueno, no recuerdo ahora mucho la música, pero dice, eres asombroso, Dios, por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cierto? Entonces, la vida de esta mujer que ustedes ven aquí, les dicen esta mañana que él es asombroso. ¿Cómo no vas a confiar? ¿Cómo no vas a seguir haciendo el bien, lo correcto ante él? Porque te espera una vida eterna. Amén. Y cómo no te vas a deleitar en su presencia, porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y él seguirá siendo. Amén. Que Dios te bendiga. Grande voy a ti. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.